tardes. Nosotros les vamos a hablar sobre la extracción de ADN y RNA. Bueno, yo soy Alma Cristina Guerrero Domínguez y mi compañera se llama Leslie Reyes Rodríguez, que pues ella ahorita más adelante les va a explicar algunas otras cosas, aparte de las que yo les voy a explicar obviamente. Explicar la extracción del ADN. Bueno, primero que nada, pues la extracción del ADN consiste en el aislamiento y purificación de las moléculas del ADN, basándose en sus características físico-químicas. Todo esto comenzó en los años 50 con los primeros métodos de purificación, a los que se les denominaron métodos tradicionales. Para 1869 fue la primera extracción de ADN y la realizó el doctor Friedrich Miescher. Lo hizo porque su objetivo era descubrir la composición de las células y lo hizo mediante la extracción de pus de vendajes quirúrgicos. Y para lo que se integraron los nuevos métodos y también se crearon los kits de extracción, que son como como la manera más fácil y rápida de hacerlo, que literal te metes a internet y los puedes encontrar esos kits de extracción. Hablar sobre los reactivos y materiales y procedimientos. Esto que ven aquí es la base de todos los métodos de extracción. Entonces comenzamos con las medidas espectrofométricas, que estas son las que miden la pureza del ADN. Ahorita adelante les muestro una tablita de cómo se mide, y luego las medidas de fluorescencia. Las medidas de fluorescencia sirven para medir la concentración de ADN, y luego sigue la electroforesis de gel agarosa. Esto sirve para medir el tamaño y la integridad del ADN. Y luego sigue la digestión de enzimas de restricción, que esto sirve para medir la funcionalidad, es decir, pues el alto o bajo rendimiento que pueda tener. Y luego nos pasamos a material biológico, que es de donde se va a extraer el ADN, ya sea de células en cultivo, de tejido de órganos, de fluidos corporales, etc. Y luego la proteína K. La proteína K sirve para desactivar y desintegrar las proteínas. Y luego las centrífugas, que es el equipo que, pues son los que nos ayudan a desintegrar los diferentes componentes de manera giratoria. Y luego el fenol también nos ayuda y luego seguimos con el fenol, que nos ayuda con la separación de proteínas. Y por último tenemos el etanol. Este no se disuelve con el ADN, permite la precipitación del ADN. Bueno, pasándonos al procedimiento, el primer punto sería la lisis celular, que sería la desintegración de los componentes de la célula. Sería sea por ruptura mecánica o sometiendo a la célula en una lisis hipotónica. Se suspende una solución hipotónica, y por diferencias de molaridad en el soluto, la célula se va a hinchar hasta que se rompa y va a liberar todos sus componentes. El segundo paso sería la eliminación de proteínas, que sería someterlo a enzimas proteolíticas, que esto pues permitiría la desintegración y desactivación de las proteínas por medio de la proteína K, que ya les había comentado. Y también se puede usar la proteína simple, pero lo que tiene la proteína es que tiene más contaminantes. Entonces pues lo que se trata de hacer es que el DNA tenga los menos contaminantes posibles. Entonces pues no es tan buena opción. Lo que se podría hacer para utilizarla es esterilizarla. El siguiente paso sería la eliminación de RNA, que se van a utilizar ribonucleasas A, que esto va a permitir la división del RNA al DNA. El siguiente paso sería la remoción de contaminantes. Para este paso pues ya no tenemos ni proteínas ni DNA, pero pues aún quedan contaminantes, y pues como ya les había comentado, el punto es que el DNA esté lo más limpio posible. Entonces lo que se va a usar en este paso va a ser un solvente orgánico, que sería el fenol. Y en este van a ocurrir dos fases, la fase acuosa y la fase orgánica. La fase acuosa es la que permite que el DNA siga en su estado acuoso, porque recordando, pues todo lo que está dentro del DNA, de la célula, está en un estado acuoso. Y la fase orgánica, que sería la que contiene las proteínas desintegradas. Y luego nos pasamos a la precipitación de DNA. En esta etapa se van a dividir la fase acuosa y la fase orgánica, que ya les había comentado, y al hacer eso se va a romper la capa hidratante que tiene y libera el grupo fosfato, y eso provoca cationes monovalentes, que serían como el sodio y el etanol. Esta fase consiste en hidratar e diluir el DNA.
ya pasaríamos, bueno, ya que les voy a explicar un poquito sobre la pureza se mide mediante el valor de la longitud de las ondas de ADN, que se mide pues por el radio, que sería el valor óptimo para un ADN adecuado sería de 290 entre 280, que estaría entre 1.8 y 2. Y pues aquí está, por ejemplo, 1.8 ADN de pureza óptima y luego ADN de pureza aceptable. Si se fijan aquí, 2.1 ya se pasa, entonces también ya tiene contaminación. Y aquí este es el siguiente valor, que está en pues de 1.5 o menos. Entonces este valor pues también tiene un chorro de contaminantes. Bueno, ahora sí pasándonos al método del CTBA. El CTBA viene de las siglas en inglés, que no se las voy a decir porque no es inglés, pero aquí están las siglas por si quieren saber de dónde proviene. En español pues sería bromuro de cetilmetrilamoníaco, que es una sal de amoníaco cuaternario. Pues este método tiene alta pureza, tiene actividad detergente, tiene el procedimiento y como les había mencionado, todos los métodos tienen la misma base, entonces ya no me voy a meter tan a fondo en esto, pero sí les voy a explicar. El primer paso pues es seleccionar la muestra, seleccionar de dónde vas a extraer el ADN. El siguiente sería congelar en nitrógeno líquido, que aquí pues sería el por hipoclorito para después pulverizar. El siguiente sería la lisis celular, que la lisis celular pero ya se les expliqué ahorita. La remoción de contaminantes también ya se los expliqué. Aquí la diferencia es que va a ser por medio de cloroformo. Y luego sería la precipitación del ADN, que ya también ya saben, y la dilución del ADN, que esto nos va a permitir que el ADN pues está a una temperatura estable. Es lo único que nos indica este punto en este método. Tiene un uso utilizado como para plantas y cositas así. Ahí está el procedimiento y como les había mencionado, todos los métodos tienen la misma base, entonces ya no me voy a meter tan a fondo en esto, pero sí les voy a explicar. El primer paso pues es seleccionar la muestra, seleccionar de dónde vas a extraer el ADN. El siguiente sería congelar en nitrógeno líquido, que aquí pues sería la esterilización por hipoclorito para después pulverizar. El siguiente sería la lisis celular, que la lisis celular pero ya se los expliqué ahorita. La remoción de contaminantes también ya se los expliqué. Aquí la diferencia es que va a ser por medio de cloroformo. Y luego sería la precipitación del ADN, que ya también ya saben, y la dilución del ADN, que esto nos va a permitir que el ADN pues está a una temperatura estable. Es lo único que nos indica este punto en este método. Hola, mi nombre es Leslie y yo voy a hablar acerca de la extracción del RNA. ¿En qué consiste? Primeramente es la separación de polímeros del RNA, así como aislar todo tipo de material biológico a través de diversas técnicas, tanto físicas como químicas, de las cuales voy a hablar más adelante. Pero ¿para qué hacemos esto? Para poder estudiarlo, para poder analizarlo, para poder manipularlo. Porque en las investigaciones biomédicas tiene gran importancia, puesto que nos ayuda a conocer la genética, nos ayuda a investigar ciertas enfermedades y ciertas áreas de nuestro interés, por lo cual es indispensable en los laboratorios de biología molecular. Y este proceso suele ser más tardado, debido a que el DNA es más estable que el RNA. Entonces esto lo hace más lento, hace que tarde más horas, sin contar que el RNA tiene ciertas contaminantes como las RNasas, las proteínas, lípidos, polisacáridos, entre otros. Por eso este proceso suele tardar más horas y ciertas investigaciones que dependen del ARN extraído pues suelen tener un poco más de retardo debido a esto. Materiales y reactivos. El material biológico son todas las células, órganos, tejidos y fluidos corporales. Las proteasas degradan proteínas que se unen al ARN. Los solventes orgánicos son soluciones que diluyen al soluto y que permiten la dispersión de otras sustancias para su suspensión. DNasa 1 es la enzima que degrada las cadenas del DNA. La centrífuga es un equipo que ayuda a acelerar el proceso de separación de componentes con diferentes densidades mediante una rotación de una muestra. El espectrofotómetro nos va a ayudar a medir la concentración de diversos ácidos nucleicos tales como el ARN. Procedimiento. Primeramente tenemos la obtención del material biológico.
Después tenemos la lisis celular, que es el proceso mediante el cual se va a romper la membrana celular y la membrana nuclear. Después tenemos la degradación de proteínas, en el cual se van a romper las proteínas que interactúan con el RNA. Tenemos el proceso de separación, que son procesos físicos como centrífugas o químicos como los solventes, que van a aislar y separar los componentes celulares, como los lípidos, proteínas, materiales muy pequeños convertidos en moléculas, también como el DNA y el RNA. Tenemos la degradación de DNA por DNasa 1, que va a romper las cadenas de DNA para evitar la contaminación de los materiales. Tenemos la solubilización del RNA, que va a diluir el RNA en volumen con un componente conocido como agua ultrapura. La cuantificación del RNA va a medir la concentración del material genético a través del espectrofotómetro y como resultado vamos a tener moléculas de RNA. El método Trisol consiste en 6 pasos. El primero es la preparación de la muestra, en el cual vamos a dejar sumergido el material biológico en nitrógeno líquido hasta obtener un polvo fino. El número 2 es la homogenización. Así como su nombre lo dice, vamos a homogenizar el tejido en Trisol. El paso número 3, que es la separación, que tiene varios mini procedimientos dentro de uno solo. El primero es incubar las muestras para la disociación de nucleoproteínas. Después vamos a adicionar cloroformo. Una vez que esto haya pasado, lo vamos a agitar en un vórtex, lo vamos a incubar y después lo vamos a centrifugar. Esto nos va a dar como resultado varias fases e interfases. El paso número 4 es la precipitación, que así como el paso número 3 nos va a dar distintos mini procedimientos dentro de un solo paso. El primero es transferir lo que viene de la fase acuosa en un tubo nuevo. Después vamos a precipitar el RNA acuoso. Después de esto le vamos a mezclar isopropanol. Lo vamos a incubar y lo vamos a centrifugar. Y esto nos va a dar un gel precipitado. El paso número 5 es el lavado, en el cual vamos a eliminar el sobrenadante y lo vamos a lavar en etanol y al final vamos a mezclar y vamos a centrifugar. En el paso número 6, que es el último, que es la obtención del RNA, lo vamos a disolver en agua y lo vamos a guardar en una temperatura de menos 70 grados centígrados. Pero ¿para qué utilizamos todo este ARN que ha sido extraído? Como se mencionó al inicio, se utiliza primeramente para analizarlo, para estudiarlo y para manipularlo. ¿Con qué fin? Muchas de las investigaciones biomédicas lo utilizan para tratar y conocer la genética. Así, también para poder investigar sobre algunas enfermedades que, pues como se mencionó anteriormente, vienen de manera genética, que han sido encontradas y de la manera en la que puede ser tratada, de lo cual se va a explicar un poquitito más adelante. ¿Y cuáles son los usos de las pruebas genéticas? Uno de estos es la detección sistemática neonatal. Consiste en que a un recién nacido se le hace una prueba para detectar si tiene enfermedades genéticas y así realizar intervenciones temprano para ver si tiene alguna cura, cuál puede ser su tratamiento, su estilo de vida, entre otras cosas. Esta prueba es la más realizada en Estados Unidos. Otra es la prueba de detección de portadores, que ayuda a las parejas a identificar si son portadores de alguna enfermedad y si lo son, cuál es el riesgo de transmitírsela a sus hijos. Esto suele ser utilizado cuando son personas que han tenido un historial de alguna enfermedad genética en su familia o ellos mismos. Y también puede ayudar pues, a ciertas enfermedades como fibrosis quística, anemia falciforme, para saber si las tienen, si son portadoras y cuál es el riesgo de transmitirlas a sus hijos. Eso de las pruebas genéticas, mi compañera les habló de los primeros dos, entonces yo les voy a explicar un poquito sobre los últimos tres. El primero sería el diagnóstico prenatal, que sirve para ver la variación genética cromosómica de un feto, que este se utiliza más cuando hay mayor riesgo de que el feto presente trastornos genéticos, y se hace por medio de amniocéntesis o por las vellosidades coriales. El siguiente sería el diagnóstico o pronóstico, que por medio de pues podemos determinar si una persona tiene o no la enfermedad. Por ejemplo, una persona que está presentando síntomas de algo, se le hace una extracción de ADN y podemos monitorear cómo está su salud para verificar si realmente tiene esa enfermedad y si la tiene, monitorearla. El predictivo de predisposición pues sirve para prevenir enfermedades
O sea, por ejemplo, si yo sé que toda mi familia ha tenido cáncer, pues me hago prueba de ADN para saber si yo también lo voy a padecer. Así pues tendría como más cuidado en cosas que puedan activar a esta enfermedad. En las bibliografías les dejé un link que es de un video de YouTube que pues, si no les queda muy claro esto de la extracción o algo así, pues pueden entrar aquí y de verdad explica muy bien todo lo que es los pasos de la extracción de ADN, lo que son los métodos, todo en general lo explica muy bien. Entonces pues si les queda alguna duda pues también pueden pasar y de verdad